Es un placer saludarlos a todos. Estamos acá justamente para iniciar un nuevo módulo de este curso sobre currículum y sobre el diseño y la gestión del currículo. Hoy comenzamos, como digo, el tercer módulo que va a tratar del proceso de diseño curricular. Como vamos a ver, no es un proceso simple, se nos van a plantear muchos problemas que de hecho nosotros vamos a ir mencionando, porque en última instancia, cuando uno toma decisiones respecto de qué es lo que va a hacer en cada uno de los pasos del diseño, esto tiene una influencia muy grande de la institución en la que uno se encuentra. Por lo tanto, yo voy a plantearlo muchas veces como problemas generales, como etapas generales, pero que en cada caso las instituciones van a tener que resolver de diferentes maneras seguramente, atendiendo a las características locales de los problemas que se van planteando. Por lo tanto, vamos a tratar en varias etapas de plantear cuáles son las cuestiones que se presentan cuando uno trata de hacer un diseño del currículo para una carrera, por ejemplo, en la universidad. Específicamente vamos a tratar de los diseños curriculares en las universidades, que plantean sus propias dificultades, sus propias posibilidades y sus propias exigencias también. En el primer momento vamos a plantear, como digo, en términos generales, cuáles son las etapas, los pasos que hay que seguir en un proceso de diseño curricular. Y luego también vamos a trabajar temas tales como, por ejemplo, decisiones que hay que tomar respecto de los componentes del currículo, cuáles serán los contenidos que hay que atender, y también vamos a plantear algunas cuestiones relacionadas con formatos curriculares. Parte de esto ya lo hemos visto, pero vamos a tomar algunas otras cuestiones que no habíamos planteado hasta ahora respecto de los formatos. Y finalmente vamos a plantear los problemas que se presentan cuando, de acuerdo con una tendencia fuerte que se ha venido dando, como sabemos, lo que se quiere hacer es diseñar un currículo por competencias. Así que estos son los grandes temas que vamos a tratar en este tercer módulo. Y comenzaremos con el primero. El primero de estos temas tiene que ver con el diseño del currículo. Como vemos, hay 4 etapas claras. El diseño del currículo, que sería el currículo establecido, escrito. Esto es lo que vamos a tratar de resolver acá. Luego, el desarrollo del currículo, que se refiere específicamente a cómo se va a implantar ese diseño que había sido escrito para que se convierta en un currículo en acción. Y en tercer lugar, nos vamos a preguntar entonces qué exigencias se presentan en términos de implementación del currículo, para tratar en el módulo que viene, una vez que concluyamos este tercer módulo, en el cuarto módulo, lo que se refiere a la evaluación del currículo. Por lo tanto, comenzamos. El proceso de diseño curricular nos va a requerir que enunciemos cuáles son las operaciones que hay que realizar para hacer este diseño, cuáles son los componentes que hay que tener en cuenta que uno debe incluir en el diseño de un currículo universitario, y también tenemos que tener en cuenta cuáles son los ítems que el diseño requiere. Y finalmente, decisiones, muchas veces decisiones difíciles de tomar, y como dije, no son decisiones únicas a las cuales uno pueda responder de una única manera, porque las instituciones, la localización del currículo, el tiempo, el momento no solo sociohistórico, sino el momento institucional en el que uno está trabajando, esto también requiere pensar y adoptar decisiones propias. Vamos a comenzar entonces viendo cuáles son en principio las operaciones. Cuando a nosotros se nos plantea esta cuestión, tenemos que tener en cuenta algo que es muy importante. No hay proceso de diseño que sea neutral, sino que, de acuerdo con lo que hemos visto antes, distintas teorías marcan distintos caminos para decidir y distintos actores que tomarán decisiones respecto de cómo se tiene que conformar, configurar el programa de formación.
Por lo tanto, yo tomo acá dos ejemplos, simplemente porque ya los hemos visto. Uno podría ser, por ejemplo, el proceso de diseño que proponía Franklin Bobbitt, del cual he recogido acá algunos pasos. Por ejemplo, y ustedes recordarán cuáles eran los principios de la teoría de Bobbitt respecto de qué era el currículo y cómo había que pensar ese currículo. Él propone entonces que la secuencia que se siga sea esta clara. Analizar la experiencia humana, ellos generaban a partir de un estudio empírico sobre cuáles eran las actividades que realizaban las personas como paquetes de actividades afines que debían ser la base para la conformación del currículo. En segundo lugar, entendiendo que las actividades tenían una función que no es la única que propone Bobbitt, pero sí es muy central en su teoría, la función de contribuir a la actividad económica de producción, capacitar a las personas para participar en las actividades económicas de producción. Por eso, él toma como ejemplo, porque en su teoría de management científico, de administración científica del trabajo, el puesto de trabajo debía ser analizado, propuesta que realiza precisamente el discípulo de él, Correct Charters, analizar el puesto de trabajo viendo cuáles son los conocimientos que hace falta que las personas tengan para poder desempeñar ese trabajo. En función de esos conocimientos que tienen que tener, definir cuáles son los objetivos, luego seleccionar los objetivos más importantes relacionados con actividades específicas que realizan las personas en esos distintos puestos de trabajo y planificar entonces el trabajo individual. Esos son los principios del management científico, que él aplica precisamente al diseño del currículo. Quiere decir que acá sería el puesto de trabajo me conduce a ver cuáles son los conocimientos y yo tengo que generar un programa de formación que brinde esos conocimientos. Eso sería llegar a diseñar lo que se proponía precisamente Bobbitt, que era hacer un diseño científico del currículo. ¿Por qué científico? Tiene una base empírica. Está claro. Vamos a ver justamente que es lo que se denomina una orientación técnico-empírica en el diseño del currículo. También hemos visto que esta no era la única propuesta que se podía encontrar. He tomado otra que ya hemos visto. Esta, la de Hilda Tava, es algo posterior. Hilda Tava fue discípula de Tyler y tengo que decir que Tyler a su vez fue discípulo de Bobbitt, pero se apartó, no siguió un camino cerrado y Hilda Tava tampoco. Por lo tanto, su visión es mucho más amplia que la visión que tenía Bobbitt y hace una propuesta diferente respecto del diseño curricular. Ella dice, su propuesta es de abajo hacia arriba. Es decir, que en lugar de mirar cuál va a ser el final buscado, que es ocupar un puesto de trabajo, en realidad lo que ella va a mirar es dos cosas, desde el punto de vista de abajo hacia arriba. Por un lado, que serán los maestros, los docentes, los profesores, que se comprometen con ciertas formas de enseñanza, aquellos que van a proponer en qué va a consistir el currículo. Y en segundo lugar, que los docentes están muy comprometidos con la tarea de enseñanza. Por lo tanto, ella ya no está pensando solo en términos de cuáles son las asignaturas y cuáles son los contenidos temáticos, sino que para ella es esencial, absolutamente esencial, partir de cuáles son las unidades de enseñanza, cómo se va a enseñar y qué tipo de aprendizajes van a realizar los alumnos y cuáles van a ser sus experiencias. Su camino, entonces, ya no es deductivo, de arriba hacia abajo, como en el caso de Bobbitt, sino de abajo hacia arriba. Y los pasos que ella proponía, que ya los habíamos visto. Este modelo de desarrollo que ella propone implica diagnóstico de necesidades, formulación de objetivos en función de esas necesidades que llega a la conclusión de que habría que satisfacer, seleccionar los contenidos,
la organización del contenido, muy importante, y lo que es fundamental es la selección de las experiencias de aprendizaje. Van a ser precisamente los encargados de enseñar quienes van a poder definir cuáles son las actividades de aprendizaje, cuáles son las experiencias, y les recuerdo que si bien en este caso están enumeradas de arriba hacia abajo, en realidad la propuesta de ella es de abajo hacia arriba, comenzar por las unidades didácticas de enseñanza para ir configurando entonces lo que, como vamos a ver, es el mapa curricular. Las posiciones de los dos son distintas y podríamos enumerar muchas otras. Por eso digo, el diseño está lejos de ser neutral, está comprometido con alguna teoría, con un enfoque pedagógico, con una manera de ver cuál es el papel del docente en la toma de decisiones respecto de la enseñanza. En el caso de Gilda Taba no lo deja fuera. El docente no es simplemente el aplicador de un diseño. En el caso de Bobbitt sí, se decide. La autoridad decide cuál va a ser el currículo y el docente entonces tiene el compromiso de interpretar, obviamente, siempre lo va a interpretar, pero llevar a la práctica ese mandato que recibe a partir del diseño curricular. Así que, como digo, cuando nosotros vamos a hacer una propuesta de pasos, de etapas en el proceso de diseño, se pueden interpretar de diferentes maneras. Por eso insisto que siempre nos va a conducir necesariamente a tomar decisiones en función de la institución y de los fines del proyecto estratégico que tiene esa institución. Bien, hay algunos recursos auxiliares del diseño que hay que tener en cuenta. Les quiero decir que los pasos que fijan tanto uno como el otro, tanto Bobbitt como Taba, son pasos que se encuentran en casi todas las enumeraciones de etapas que hay de procesos de diseño. Entonces, lo que vamos a encontrar es que esos pasos van a estar presentes. Quizás después hay que ver cómo se realiza cada uno de ellos y cuál es el orden, la secuencia de esos pasos. Pero digo, en el primer caso, cuando nosotros tenemos que acometer la difícil empresa, muy comprometida empresa, de diseñar un currículo para la universidad, entonces siempre tenemos que pensar que no estamos solos, que hay algunos recursos auxiliares que tendríamos que tener en cuenta. Yo he enumerado algunos. En primer lugar, si yo tengo que hacer el currículo de una carrera, tendría que haber estudios previos sobre cuestiones de interés relacionados con esa carrera. Yo no empiezo simplemente haciendo un borrador de una lista de asignaturas porque es lo que habitualmente se usa, sino que yo tengo que ampliar mi campo de interés. Tengo que revisar trabajos de investigación sobre temas que son atinentes, que están relacionados con el diseño general de un currículo universitario y específico de esa carrera en particular. Es decir, que yo, nuevamente, tengo que ir a buscar qué hay sobre esto. Tengo que revisar y analizar currículos de las mismas carreras o de carreras afines que se hayan utilizado o en la misma institución o en otras instituciones. Pero es muy importante ver cómo se encara ese proceso de formación en otros tiempos incluso, y porque a veces necesitamos ver que tenemos tradiciones que son muy fuertes, que están tan instaladas que no nos damos cuenta de que simplemente se trata de repetir algo que alguna vez se hizo porque parece que es inevitable hacerlo. Pero en otras ocasiones, si uno puede tomar distancia respecto de esa fuerte tradición, a lo mejor encuentra otra clase de solución. Por eso digo, revisar y analizar currículos que se han dado en la misma, que se dan en la misma, o que se están dando en otras instituciones, es siempre una lección que uno recibe, que es necesario mirar con mucho cuidado. Por supuesto, cuando nosotros revisamos y analizamos currículos, tenemos que manejar las categorías de revisión y análisis de los currículos, cuestión a la cual nos hemos referido hasta ahora, nos seguiremos refiriendo y volveremos a tomar el tema cuando hablemos de evaluación de los currículos. Pero hay que mirar cómo es que se analizan. Vuelvo a decir, con qué conceptos se analizan. Luego,
tenemos que pensar también que hay que identificar programas informáticos que sean útiles para el diseño, que los hay y hay muchos. Y en este momento, para el análisis de los currículos y para el diseño mismo de los currículos, también se encuentran. Se encuentran plantillas que pueden ser sumamente útiles, que ayudan, como vamos a ver en algunas etapas, son muy necesarias. Y finalmente, bueno, no tiene que llegar a imaginar algunos esbozos. Digamos, antes de ponerse a hacer el trabajo de diseño, es bueno pensar cuáles podrían ser las posibles soluciones, distintos borradores de diseños, sin llegar a un análisis cuidadoso, riguroso, sino simplemente en grandes rasgos, cómo se podría encarar ese programa de formación. Así que vamos a pensar en qué ocurre con ahora el diseño y la preparación formal de este diseño. Hay que tomar decisiones. Y estas decisiones son fundamentales. ¿Quién hace el diseño del currículo? ¿Quién lo hace? ¿Quiénes van a ser los encargados de hacer el diseño? Vamos a ver que van a tener que consultar a muchísima gente, pero el problema es que, bueno, yo diría, hablando de universidades, que no se puede hacer un diseño en una asamblea universitaria. Sí puede ser aprobado, discutido en una asamblea, pero no puede ser diseñado. Uno tiene que llevar, en todo caso, alternativas de diseño para discutir en una reunión muy numerosa. Pero tiene que haber algún grupo que se encargue, o grupo y subgrupos que se encarguen de hacer este diseño. Bueno, ¿quiénes conforman esos grupos? Esta es una cuestión que hay que tener en cuenta. ¿Quién prepara los materiales que se van a utilizar? Porque yo les dije, hay recursos auxiliares, estos que mencionamos hace un momento. La pregunta sobre quién prepara los materiales es una pregunta que es muy delicada. Por materiales, por ejemplo, nos referimos a lo que hace un momento mencionábamos como recursos auxiliares. Hay mucha base de información que es necesario manejar. Hay consultas que hay que hacer. Entonces, cuando uno llega a esa conclusión, como vamos a ver en las distintas etapas, ¿quiénes son los que van a participar? Es algo que hay que definir. Por lo tanto, quien prepara los materiales puede recibir distintas respuestas. ¿Quién implementa el diseño? Bueno, nosotros hacemos un diseño y después tenemos que pensar quiénes son los que lo van a llevar a la práctica. Y esas personas que deban llevarlo a la práctica tienen responsabilidades diferentes en el caso de que hayan participado en el diseño o no. Por eso esta pregunta, que parece que es posterior, de hecho no es posterior, porque quien hace el diseño y ha participado del diseño, si los docentes son, por ejemplo, participantes en el proceso de diseño, la posibilidad de que lo implementen es mucho mayor que si está tomada en un núcleo central que informa a los demás cuál es ese diseño para que lo lleven a la práctica. En cuyo caso no hay compromiso por parte de quienes son los que lo implementan respecto del diseño finalmente decidido. Por eso digo, quien implementa el diseño es algo que uno tiene que tener en cuenta cuando empieza a diseñar el currículo, cuando pregunta quién hace el diseño del currículo, quién produce los materiales. ¿Y quién evalúa el diseño? ¿Quién evalúa el diseño? También es fundamental. ¿Son evaluadores externos? Simplemente es que uno piensa que hay una comisión acreditadora que va a ser la que va a hacer la revisión del diseño, o la propia institución se compromete con hacer esa evaluación. Bien, como digo, estos quién están atados, enlazados unos con los otros. Y desde el principio uno tiene que tener claro qué es lo que está buscando y quiénes son los actores de cada uno de los pasos que vamos a ir mencionando. Operaciones. Acá están incluidas, como ustedes van a ver, parte, las de Bobbitt y todas las de Hilda Tama. Pero hemos añadido algunas que implican pasos adicionales y a veces subetapas dentro de las que ya estaban fijadas. La evaluación del currículo vigente
si es que nosotros vamos a proponer un cambio curricular, tendríamos que tener algún tipo de evaluación de cuáles son las ventajas y las desventajas, las posibilidades que nos está brindando el actual currículo y cuáles son los déficits que nosotros tendríamos que cubrir. En fin, tenemos que tener una idea de cuál es el estado actual. Si es que se trata de un cambio, si se trata de la creación de una carrera, en realidad uno tendría que estar mirando otros planes de estudios también para ver qué características tienen. El diagnóstico de necesidades es siempre un paso fundamental. Les voy a decir que nosotros vamos a estudiar este paso porque se lo considera algo así como el paso eje, núcleo, fundamental de las decisiones que luego se van a tomar respecto del diseño curricular. El diagnóstico de necesidades no es simple, se puede hacer, como vamos a ver, de distintas maneras y sus conclusiones son fundamentales. La descripción de las características de los estudiantes actuales o estudiantes futuros a los cuales se apunta, ese es un trabajo que efectivamente también hay que hacer, porque nosotros estamos trabajando para los estudiantes. En verdad, ese es nuestro objetivo fundamental. La identificación y definición de problemas existentes o que se pueden plantear en el futuro y que nosotros necesitamos atender. La adopción de decisiones sobre el formato curricular. Nosotros ya hemos visto algunas alternativas de formato respecto de las cuales tenemos que tomar posición. El análisis de las restricciones. Acá las restricciones se refieren a cuestiones como, por ejemplo, normas legales que existen. Si estamos preparando, por ejemplo, para el ejercicio de una profesión, tenemos que tener en cuenta cuáles son los requisitos que necesariamente tiene que tener el profesional que desempeñe esa función. También tenemos que tener en cuenta cuáles son las normas legales que existen en la institución, por ejemplo, respecto de las carreras que se dictan en la institución o la duración que tienen las carreras. Hay algunas cuestiones de restricciones que son sumamente amplias, como digo, lo que está legalmente establecido, pero también algunas cuestiones que tienen que ver con los objetivos de las personas que están participando de este trabajo. ¿Cuáles son los límites? Vuelvo a decir un ejemplo. Hay normas, por ejemplo, en las universidades que se refieren a la promoción y calificación de los alumnos. Si es un reglamento que está en vigencia, uno puede decir, yo lo acepto como reglamento o a mí me parece que habría que cambiarlo. No hay norma legal que no se pueda cambiar, las normas las hacen las personas. Por lo tanto, si se trata de leyes de ejercicio profesional o se trata de normas internas a la universidad, siempre si uno tiene un buen proyecto y lo puede justificar, si hay fundamentación posible, bueno, habría posibilidad de que se cambien precisamente. Así que, bueno, vuelvo a decir, el análisis de restricciones, piensen ustedes en todas las restricciones posibles. Una de ellas es la duración de la carrera. Uno a lo mejor podría pensar, me gustaría tener 20 años para formar como yo quiero a los estudiantes, pero obviamente 20 años son demasiado. Entonces bajemos, bueno, pueden ser 15, 10, 9, cuidado, porque, por ejemplo, como sabemos, el estudiante full time, el estudiante que está a tiempo completo, es un estudiante que tarda menos tiempo en recibirse. Entonces nosotros podemos hacer una carrera cuya duración teórica es de 5 años, pero si nuestros estudiantes, por ejemplo, trabajan y sabemos, por eso es que nos importa mucho cuáles son las características de los estudiantes, y sabemos que no disponen de tiempo completo para estudiar, y miramos qué es lo que está pasando con los estudiantes de tiempo parcial, a veces nos encontramos que una carrera de 5 años tiene una duración media para los estudiantes de por lo menos 9, a veces aún más. Por lo tanto, las decisiones que se toman respecto de las restricciones también tienen que ver con características que pueden tener los estudiantes y que de alguna manera nos van a imponer alguna decisión respecto de que la duración, por ejemplo, no debiera ser excesiva.
El análisis de los recursos disponibles es indispensable, tanto en términos de personal, en términos de infraestructura, en términos de equipamiento y en términos de recursos financieros. En cualquiera de estos campos los recursos deben ser tenidos en cuenta. Sin embargo, no solamente se los tiene que tener en cuenta porque siempre están recortados, digamos, siempre hay una disponibilidad limitada, sino porque con un buen proyecto, si el proyecto es realmente bueno, uno podría llegar a convencer de que esos recursos disponibles que ahora parecen muy limitados pueden ampliarse. Entonces no hay que, digamos, considerarse derrotado de entrada, sino que hay que pensar que un buen proyecto puede ganar. Así que, como digo, el análisis de las restricciones y de los recursos son operaciones muy importantes. También hay que elegir cuáles son los mecanismos con los cuales se va a instalar el cambio. Y este paso, que me parece más bien psicológico, porque el tema es cómo hacemos para hacer un diseño garantizando que va a ser llevado a la práctica. Todos debemos tener alguna experiencia respecto de que cosas que se dicen en el currículo luego no se hacen. Y hay una afirmación que alguna vez creo que recordamos, que dice que un currículo es más y menos, el currículo en acción es más y menos que el diseño curricular. Si nosotros vamos a hacer un diseño curricular, queremos que se lleve a la práctica. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para ser convincentes? Si somos un pequeño grupo que se encierra en una pequeña oficina y va produciendo diseños, por ejemplo, nada nos garantiza que después el cúmulo de personas que lo van a tener que llevar a la práctica estén convencidos de que ese es un diseño adecuado. Por lo tanto, la elección de cómo se va a instalar ese diseño en la acción, en la práctica, es algo que debe ser pensado por los responsables del diseño desde el principio. La definición de los perfiles de salida de los graduados, ya sean técnicos, ya sean profesionales, es un punto fundamental en todo diseño curricular. Y preguntaba, ¿y quién va a hacer el diseño? Hay que constituir el equipo de diseño. El equipo de diseño, como digo, no puede ser todos, no pueden ser todos los posibles participantes, pero tiene que ser un grupo que esté muy comprometido, que no necesariamente tenga una estabilidad a lo largo de todo el proceso, porque puede ir cambiando, puede ir incorporándose nuevas personas, sustituyendo personas por otras, para tener distintas voces. La cuestión es que pensar el equipo de diseño es un tema muy importante, porque hay que distribuir tareas en ese equipo. Entonces, ¿quiénes son las personas que están en condiciones de asumir esas tareas? Así que piensen ustedes que yo estoy diciendo programación de las tareas del equipo de diseño y ahí me tengo que preguntar del equipo de diseño quién va a realizar esas tareas. Entonces, ¿qué es primero? ¿Constituir el equipo o programar las tareas? Una pregunta. Voy a ir haciendo algunas preguntas, Con todos estos pasos, bueno, llega un momento que uno tiene que hacer el esbozo del currículo y luego perfeccionarlo, hacerlo analíticamente, con mucho cuidado, y vamos a ver qué ítems hay que cumplir. Para llegar a esto, para poder definir con claridad cuál es ese diseño, así como yo les decía que hay un paso que es fundamental, que es el diagnóstico de necesidades, el paso del mapeo curricular, en este momento, se considera el segundo paso absolutamente fundamental. Entonces, empezábamos con el diagnóstico de necesidades y luego concluimos prácticamente con el mapeo curricular. Ya vamos a explicar qué es el mapeo curricular, pero requiere una organización clara acerca de cuál es la estructura de ese currículo, y vamos a ver que la cuestión de cuáles son los fines, los objetivos que se van siguiendo, también aparece con mucha fuerza en el mapeo curricular. Por eso tenemos muchas operaciones que hay que realizar. Estas no son todas, hacen falta más. Por ejemplo, análisis de impacto. Si hacemos este currículo,
A veces, por ejemplo, si creamos esta carrera o si le hacemos estos cambios al plan de estudios, ¿qué impacto va a tener? ¿Va a tener efectos directos? ¿Va a tener efectos indirectos? Piensen ustedes, vamos a crear una carrera. La creación de cualquier carrera universitaria es una intervención en el mercado laboral. Personas que antes ejercían ese trabajo sin tener el título específico universitario se van a encontrar en condiciones de competencia que no van a poder superar cuando empiecen a egresar profesionales con título universitario. Así que el tema de la credencial universitaria es un tema que hay que pensarlo muy bien. Tiene efectos directos, a veces muy positivos, y también tiene efectos que pueden ser indirectos sobre grupos de personas. Por lo tanto, he tomado solamente un ejemplo de cuáles pueden ser las clases de efectos indirectos y directos. Pero hay que ser muy cuidadoso y este es uno de los temas que hay que investigar, efectivamente. Yo creo que no alcanza simplemente con tratar de usar el sentido común. La producción de materiales informativos sobre los cambios que se van proponiendo es muy importante. Dije los cambios que se van proponiendo y también los cambios propuestos una vez que se ha hecho el diseño curricular. Todas las personas que estén de alguna manera implicadas en la adopción, en la puesta en práctica de las decisiones adoptadas, son personas que tendrían que ser informadas. Por eso, decía así como no podría ser que el diseño curricular consista en que un pequeño grupo de personas encerrada tome todas las decisiones, sino que hay que informar. Acá estoy diciendo, hay que producir materiales que informen a las personas mientras tanto y que les den la posibilidad de opinar. Y también, una vez que se tomen decisiones respecto de cuál va a ser la estructura curricular, cuál va a ser el diseño, se esté a punto de finalizar, habría que informar a la comunidad que va a estar implicada en esas decisiones cuál es el tenor de las decisiones, qué fundamentos tiene, qué cuestiones se debatieron y cuáles todavía habría, por ejemplo, que resolver. Una vez que uno tiene una idea del diseño, dijimos, ha hecho un análisis de los recursos disponibles. Bueno, hay que hacer la presupuestación. No siempre se hace, como vamos a ver, el estudio de factibilidad es absolutamente fundamental y requiere presupuestación. Entonces, el presupuesto hay que tenerlo claro. Uno, vuelvo a decir, por el análisis de recursos, a lo mejor se encuentra con que el presupuesto es insuficiente. Pero a lo mejor, insistiendo y demostrando que ese presupuesto es necesario o buscando algunas fuentes adicionales de presupuesto, a lo mejor se puede resolver. Por lo tanto, no hay que decir que no de entrada, pero a la presupuestación hay que llegar. La definición del cronograma de implementación, porque una de las restricciones que a veces uno tiene es un tiempo, un lapso acotado, en donde nos dicen esto debiera estar aprobado para tal fecha, cuando se trata de un tema muy complejo de resolver. Entonces, si tenemos acotado el tiempo, si tenemos urgencia en la creación, por ejemplo, en la modificación de un plan de estudios o en la creación de una carrera, entonces el cronograma tiene que ser muy cuidadoso. Cronograma de implementación. Supongamos, nosotros sabemos que hay algunas asignaturas que habría que incorporar, que son nuevas, y no tenemos en vistas en nuestro personal docentes que estén en condiciones de llevarlas a la práctica, es decir, de enseñar esas asignaturas. Bueno, pero nosotros podríamos pensar que si en el plan de estudio se encuentran no en primer año, sino dentro de 3 o 4 años para su dictado, ese sería un tiempo suficiente para que desde ya formemos a las personas que estén en condiciones de llevar a la práctica nuestro plan de estudio. Por eso digo, el cronograma tiene que ser muy cuidadoso y además tendría que dar la posibilidad de que si durante la implementación aparecen algunos problemas,
o buscar la forma de solucionarlos o eventualmente llegar a alguna modificación del plan de estudios. Porque muchas veces es a través de la práctica que uno descubre algunas cuestiones de relación entre asignaturas o de secuencias de dictado que es necesario reajustar. Así que este es un tema que habría que tener en cuenta para llegar finalmente, antes de la aprobación definitiva, a hacer un estudio de factibilidad del proyecto que se ha hecho. Así que, como ven ustedes, son muchos pasos, a los cuales también vamos a ver que hay que agregar algunas decisiones adicionales. El diseño, entonces, ¿cuáles son los ítems que componen un diseño? Y que sí o sí tienen que aparecer en el diseño. La fundamentación. Hay que ser muy claro en cuanto a antecedentes, en cuanto a necesidades. Es decir, cuando nosotros decimos fundamentación, tenemos que poder convencer a los demás, tener muy claros cuáles son los supuestos de los cuales hemos partido, qué argumentos vamos a usar para convencerlos y justificar las decisiones que se han tomado. Definir fines, objetivos y propósitos. Les quiero decir que en general los fines son más a largo plazo, más amplios, los objetivos parecen ser más específicos, hay distintas maneras de plantearlo. Los propósitos son los propósitos que las personas, los actores, a quienes han formulado este diseño, piensan que es necesario llevar adelante. ¿Cuál es el perfil del graduado? ¿Cuál es la estructura curricular que tiene básicamente el diseño? ¿Cuál es la selección y organización de contenidos? ¿Cuál es la duración total y la distribución de tiempos? Este es un tema fundamental porque la duración total, como dije, suele ser una valla muchas veces, y a veces es una valla tanto para la formación porque no es suficiente el tiempo, y a veces es una valla para los estudiantes porque ellos no disponen de ese tiempo. Distribuir los tiempos en una estructura curricular es una cuestión esencial, tanto que yo suelo decir que el currículo se define más como una distribución de tiempos que de otra clase de decisiones, ¿no? El tiempo tiene que ser suficiente para que los alumnos puedan aprender, porque enseñar se puede aprender, es una tarea que se puede realizar bastante rápido, pero que los estudiantes dispongan del tiempo suficiente para pensar, para tener experiencias de aprendizaje y aprender en serio, eso no es fácil de solucionar. Por eso digo, este es un punto muy importante. ¿Cómo se resuelve la cuestión de la evaluación? Los sistemas de calificación al régimen de promoción, que son esenciales en los procesos de enseñanza y de aprendizaje de los alumnos, no siempre son resueltos en el nivel del plan de estudios. Muchas veces es un reglamento que tiene la universidad y por lo tanto uno se tiene que atener a ese reglamento. Eventualmente se puede, como dije antes, hacer la propuesta de que se modifique. Pero cuando existe y no se puede modificar, es una de las cuestiones más reglamentadas que hay en la enseñanza. En general, los profesores tienen bastante libertad para manejar los contenidos que están enseñando, los contenidos temáticos, tienen bastante libertad para elegir los métodos de enseñanza y hasta los métodos de evaluación. Pero la escala de calificaciones y el régimen de promoción, ese está establecido. Y muchas veces por largo tiempo. Así que, como digo, hay que mirar esta cuestión porque es una cuestión difícil y delicada. En un diseño curricular conviene darle, a través de la fundamentación o de las opciones que se le dan a los estudiantes, darles algunas orientaciones. En algunos diseños hay orientaciones para los docentes, orientaciones metodológicas respecto de los métodos de enseñanza y también orientaciones para el estudiante, para que él pueda tomar decisiones si es que el plan de estudios tiene algún grado de apertura y le es posible hacer elecciones. En ese caso sí conviene que aparezca como un ítem dentro del diseño curricular la orientación para los estudiantes. Y finalmente, un buen diseño también tiene que tener en cuenta cuál es la estructura y la organización académica que recomienda.
Vuelvo a decir que recomienda, porque puede ser que diga que es condición para llevar a la práctica, pues la verdad es que muchas veces es condición. Si no se cuenta con los docentes necesarios y la organización no es adecuada para poder llevar a la práctica ese currículo, el currículo finalmente es distorsionado, no se lleva, y le digo, no se lleva a la práctica, cosa que sucede con mucha frecuencia. Nosotros tenemos los planes, están escritos, pero, por ejemplo, a veces en algunos planes aparecen muchísimas materias selectivas y cuando uno bien pasa los años y pregunta qué ha sucedido con esas materias selectivas, no se dieron nunca. ¿Por qué? Por falta de recursos. Ahora, ¿por qué si algunas sí se dan y otras no se dan? Bueno, eso depende no siempre solo de la falta de recursos, sino también de otra clase de decisiones. Por eso digo, la estructura y la organización académica son cuestión esencial, no las podemos dejar de lado. Por lo tanto, es un ítem del diseño, aunque no forme parte estrictamente del diseño, pero necesariamente tiene que haber un plan de implementación que haga posible que ese diseño, que son papeles, se pueda llevar a la práctica.